Todos ustedes, espero que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por estar siempre ahí, siempre atentos, como, bueno, lo estamos manifestando hace varios días, y es lo que corresponde, agradecerles infinitamente esa compañía, ese entusiasmo y el crecimiento que estamos teniendo, que seguro obedece a lo que ustedes están haciendo, transmitiendo en el boca en boca, recomendando el programa, porque afortunadamente el crecimiento que estamos teniendo en redes sociales es exponencial, tanto desde el streaming de este programa, que tiene como nombre una pregunta, en dónde estamos, como también desde nuestra web oficial, que es la web de nuestra Fundación Libertas Uruguay, www.libertas.uy. Y también creciendo muchísimo en nuestra queridísima radio La 30, creciendo muchísimo por CX30 Radio Nacional, por www.radionacional.com.uy o por la aplicación La 30. Salimos de lunes a viernes, de 11 a 13 horas, en vivo, de lunes a viernes por La 30, una radio icónica del Uruguay, con la cual ya hace 6 años que estamos dando esta tarea periodística, esta tarea de información, de análisis, esta batalla cultural también, desde Libertas por La 30, a través de este programa que tiene este nombre. Una pregunta es su nombre: ¿en dónde estamos? Y estamos ahora en época de mundial, en esta enorme fiesta internacional, el deporte más importante del mundo, evidentemente, por los datos estadísticos que así lo dicen. No es porque uno quiera que sea así, si bien es el deporte que yo sinceramente más amo, al que más estoy apegado, es el deporte que sigo, que continúo, que frecuento, que veo muchas ligas importantes del mundo, que fui jugador de fútbol, que jugué muchos años, que lo practiqué durante toda mi infancia, adolescencia, juventud, hasta en la adultez. Yo te diría que prácticamente unos 38, 40 años practicando el fútbol, a nivel de planteles de primera, pero en ligas de segunda categoría, en ligas de ascenso, en la B, en la C, de Nacional, en liga universitaria. Siempre practicamos el fútbol, soy de familia futbolera, eso lo aclaro, y soy amante del fútbol. Ya estoy en una etapa de mi vida en la cual soy amante del fútbol en sí, disfruto el buen fútbol, los torneos, los mejores torneos, las mejores competencias, y eso me indica que el fútbol es una mega industria que además también oficia de mapa geopolítico. Es un gran mapa geopolítico. Si sabés leer el fútbol, lees prácticamente cómo está la sociedad mundial, a qué obedecen, su comportamiento, la estructura, organización. Está todo en el fútbol. Está lo geopolítico, está lo industrial, está lo comercial, el marketing, el turismo, pero está la geopolítica. Y hay una nota excelente, como siempre ocurre, afortunadamente en Libertas, libertas.uy, se publica una nota respecto al Mundial de Fútbol, claro, con motivo de este contexto de actualidad, en el cual nuestra propia selección está disputando este Mundial en los Estados Unidos, en Canadá y en México. Es en una edición que se da muy especial en 3 países, que inaugura un formato nuevo, con 48 selecciones, ahora con 16 avos también, se agrega una fase eliminatoria más. Ahora, el que llega a la final del Campeonato del Mundo, sea campeón o no, pero para llegar a la final, y también al tercer y cuarto puesto, se juegan 8 partidos. Juegan 8 partidos. Antes se jugaban 7. Son muchas sedes, hay muchos grupos, y ahora también clasifican los mejores 8 terceros. No solo primero y segundo, sino que los mejores 8 terceros. Pero se habla de una próxima organización mundial que seguramente será acá en el Río de la Plata, que será el Mundial del 2030, conmemorando aquel Mundial de 1930 inaugurado acá, en Uruguay, en el Estadio Centenario, en el Parque Central y en otra cancha que ya no existe. Ahí se jugó el primer Mundial FIFA, el primer Mundial organizado por esa Federación Internacional de Food Lovers Association, es decir, la Federación Internacional del Fútbol Asociado, que era una federación que integraba el Comité Olímpico en aquellos campeonatos de fútbol en el marco del Comité Olímpico, que eran los Juegos Olímpicos, cuando fueron aquellos campeonatos de fútbol de 1924 y 1928, que los conquista Uruguay, que gana esas 2 Copas del Mundo,
a través de la FIFA, la Federación Internacional del Fútbol Asociado, que integraba el Comité Olímpico Internacional. De todas maneras, el Campeonato Mundial de Fútbol se jugaba aparte, en fecha apartada de la fecha de los Juegos Olímpicos, integrándose a los Juegos Olímpicos, pero como un campeonato tan especial que se jugaba aparte y se otorgaba también la Copa, digamos, Mundial de Clubes. En ese sentido, Uruguay reclamó esas 2 estrellas y bueno, hasta ahora la FIFA le ha otorgado las 4 estrellas a Uruguay. Uruguay es una de las selecciones más galardonadas a nivel de campeonatos del mundo, tiene 4 estrellas. El que lo supera es Brasil con 5. También tienen 4 estrellas Alemania e Italia, selección que en los últimos tiempos ha decaído de modo sorprendente, ya no yendo a 3 mundiales consecutivos. Es increíble, ¿no? Que una selección tan poderosa, que había salido campeona también de Europa, que había jugado la finalísima con Argentina, que Argentina le gana en esa finalísima de los campeones de América y de Europa. Bueno, Argentina es una selección también muy galardonada, con 16 Copa América, una más que Uruguay, y con 3 estrellas mundialistas. Tiene 3 campeonatos del mundo, con 3 subcampeonatos del mundo. Fue a 6 finales del mundo, ganó 3 y perdió 3. Tiene también campeonatos del mundo sub-20, tiene 4 Copas Confederaciones, si no me equivoco, y tiene también campeonatos olímpicos ganados. Es decir, es una de las selecciones más galardonadas del mundo, juntando todos los palmarés, junto a Uruguay y a Brasil, acá en Sudamérica y en toda América, ¿no? Son las 3 selecciones más grandes de América y son de las 3 selecciones más grandes del mundo. Uruguay sigue siendo una de esas selecciones, si bien está en un proceso de una decadencia total, tanto del fútbol uruguayo en lo interno como de la selección uruguaya. A mi criterio, una selección que ha decaído muchísimo después de esa generación dorada con los Suárez, los Forlán, los Cavani, que creo yo no supo aprovechar de la mejor manera el maestro Tavares en aquel año 2010. Lo cierto es que en esta nota de Libertas se publica, bueno, precisamente un artículo de análisis que va dando enfoque a distintas perspectivas que tiene este tema del Mundial. El Mundial de Fútbol no se agota en este maravilloso deporte que es el corazón, evidentemente. Es lo medular, es la esencia de lo que está sucediendo, es el deporte fútbol. El fútbol como deporte concita tanta atención mundial porque los hechos van confirmando que es el deporte más maravilloso del mundo en cuanto a la enorme cantidad de virtudes, de características, de factores que lo integran, que lo hacen en verdad al fútbol mismo como deporte. Esos 22 jugadores en la cancha y los que se reponen con esos cuerpos técnicos y esa organización de esos planteles, eso en sí y el fútbol con sus reglas en ese campo deportivo, con esas reglas de este deporte, son un mapa también de la organización social, política y de la vida misma. Si analizás inteligentemente, te detenés a analizar el fútbol, tenés ahí un muestreo muy acabado de cómo se comporta el ser humano en la vida misma. El Mundial de Fútbol en FIFA, en la geopolítica del siglo XXI, dice esta nota de Libertas, poder, economía, sociedad y transformación global en el mayor acontecimiento del planeta. Entonces hay una introducción de la nota, un capítulo 1, el Mundial en la dimensión política, tenés un capítulo 2, el Mundial 2026 y la geopolítica norteamericana, tenés el Mundial en la dimensión económica, acá tenés el capítulo 2, la economía global del mundo, está planteando el Mundial, por ejemplo, es un artículo extenso. Capítulo 3, el Mundial en la dimensión social, como te decía, una nota excelente realmente, elaborada por el licenciado Santiago del Pino, con todo su equipo. Capítulo 5, el Mundial y los desafíos ambientales del siglo XXI. Capítulo 6, el Mundial como reflejo del nuevo orden mundial. Mirá qué interesante esto. Capítulo 7, el Mundial como laboratorio del futuro. Mirá qué interesante todo este enfoque, ¿no? Esto no se agota simplemente en la práctica del deporte. Yo me voy a quedar con 3 capítulos para compartir con ustedes porque es muy largo. Se los recomiendo desde ya este artículo. Léanlo con atención, compártanlo con familiares, con amigos, bien vale la pena, así como toda la web de Libertas, bien vale la pena. Esas fichas sobre la guerrilla Tupamara son de excelencia, son 10 fichas, esas 16 fichas sobre la democracia y la inteligencia artificial,
Hay otras fichas muy interesantes también. Y ahora están saliendo fichas sobre el Mundial, hay más de una. Pero también otras fichas sobre la geopolítica en América Latina, los cambios que están ocurriendo, este nuevo orden mundial y estos cambios de paradigmas en cuanto a la lucha, a la batalla en pos de modelos democráticos, en pos de los derechos humanos, en pos de las libertades, en relación con un modelo globalista que ya se plantea desde una enorme cantidad de prestigiados y prestigiosos teóricos, académicos, personalidades políticas, que es sumamente lícito y necesario luchar contra el woke globalista, luchar contra toda esta ideología de las perspectivas de género, por ejemplo, contra la doctrina de la sociedad inclusiva, la igualdad social, el reparto de las riquezas, todo ese socialismo disfrazado con esa semántica, con esa narrativa. Bueno, cuando el fútbol se convierte en una herramienta para comprender el mundo, pocas actividades humanas poseen la capacidad de reunir simultáneamente a miles de millones de personas, movilizar recursos económicos equivalentes al Producto Bruto Interno de algunos países. Claro, la FIFA es una federación que está manejando niveles económicos que superan el Producto Bruto Interno de varios países, y yo te diría países de dimensión media, mediana. Es una federación que tiene su propia estructura jurídica, tiene su estatuto interno, prácticamente es como una cuasi nación que funciona también con sus autoridades, con su régimen electoral, con su ejecutivo, su legislativo, también su tribunal de faltas, que es como una especie de poder judicial, es decir, tiene sus jueces. Es una organización que internamente maneja a todas las asociaciones o federaciones del fútbol del mundo que están integradas a la FIFA para tener el derecho a participar de estos grandes torneos internacionales, a nivel de Copa de Clubes como de selecciones. ¿eh? Todas las series de la Champions League, la UEFA Champions League, ahora la Copa también, que es la tercera Copa en importancia, creo que es la Conference League, que es Crystal Palace el último campeón. Tenés evidentemente ahora el Campeonato Mundial de Clubes, tenés acá la Copa Sudamericana de Clubes y ni que hablar la legendaria y icónica Copa Libertadores, la más importante, que es al mismo nivel, digamos, es parangonable con la Champions League, por ejemplo. Pero tenés también la Champions League de Naciones, que es como la Copa América, acá en América Latina, tenés la Copa América también. Estaba la Copa Confederaciones, que ahora la dejaron de practicar. O sea, y tenés el Mundial, que es el acontecimiento más grande, que es el Mundial de Selecciones Nacionales. Es la Copa Mundial, ¿no? El Campeonato Mundial de Fútbol, que ahí reúne toda la geopolítica, a todo el mundo, a prácticamente todos los gobiernos. Fíjate vos que ahora hay 48 países que están representados en este Mundial, con sus delegaciones, todas ahora en Estados Unidos, Canadá y México. Millones y millones de turistas que fueron a Estados Unidos. Hay millones de personas, estamos hablando de decenas de millones de personas que fueron a conocer a Estados Unidos, muchos por primera vez, otros que repiten, pero a su vez integra a su vez a la población también de los Estados Unidos como de Canadá, de México, donde reciben mucho turismo y reciben entonces un enorme contingente de personas que le van a volcar un flujo dinerario importantísimo a esos países, que a su vez requieren de una infraestructura adaptada a este momento para presentar al país de la mejor manera en cuanto a su capacidad organizativa, en cuanto a su capacidad turística, de atención, de prestación de servicios. Muy pocos, no hay otro deporte que se compare con el fútbol a este nivel, que adquiera esta dimensión, televisado a nivel mundial. Lo ven miles de millones de personas. En el último mundial se calculó que más de 3.000 millones de personas vieron el Campeonato Mundial de Selecciones. Estamos en un mundo que tiene unas 7.000 y pico de millones de personas. 3.000 y pico de millones de personas siguen este deporte por televisión. Y otro tanto de millones que van directamente a los mundiales. Podemos fácilmente hablar en un redondeo de 3.500 a 4.000 millones de personas en el mundo que siguen este deporte cuando se juega a nivel de un campeonato mundial de selecciones. Paraliza países. Los países que van llegando a las instancias más altas comienzan a estar cada vez más detenidos en esa tensión. Si un país sale campeón del mundo, evidentemente, feriado nacional, día de celebración, al otro día o al día que lleguen los jugadores. Pero a su vez hacen día de celebración ya a partir de la conquista de la Copa del Mundo
por 24 horas, y en el día que llegan los jugadores para ser recibidos es otro día más de celebración nacional y también de asueto, por ejemplo. Solo ese deporte logra eso. No hay otro deporte. Un tenista no logra un día de asueto y de celebración nacional. Ni siquiera el básquetbol logra eso. Evidentemente el Mundial de Fútbol es una de las facetas de mayor integración de las comunidades internacionales. Lo que comenzó en 1930 como una competencia deportiva entre 13 selecciones nacionales se ha transformado en uno de los fenómenos globales más relevantes de nuestro tiempo. Hoy el Mundial constituye una plataforma donde convergen intereses políticos, económicos, sociales, tecnológicos, culturales, ambientales. Es un gran campo de ensayo también para experimentar con nuevos avances tecnológicos, con nuevos, planes logísticos en todo sentido, con nuevos diseños de marketing, con propaganda a nivel nacional. Es una gran propaganda, una gran publicidad también para un régimen político, como en este caso el de Donald Trump. Es un espacio donde los estados buscan proyectar influencia, las empresas consolidar los mercados, las sociedades reafirmar identidades y los ciudadanos encontrar símbolos de pertenencia colectiva, símbolos de identidad también colectiva. En el siglo XXI el fútbol ya no puede analizarse únicamente desde la lógica deportiva, ni que hablar. La lógica deportiva, yo te repito, es lo medular, porque esa lógica deportiva avanzó muchísimo, es muy profesional. Hoy los cuerpos técnicos, los cuerpos también médicos, es decir, todos los cuerpos sanitarios de las delegaciones deportivas, de los planteles deportivos, de las instituciones de competencia profesional en distintos niveles profesionales, ¿no? Ya no solo hablo de la alta competencia, tienen que ser profesionales. Hoy hay escuelas universitarias o directamente universidades del deporte. Tienen que obtener un título de grado universitario para ser ese técnico que vos ves al costado de la cancha, para ser ese cuerpo de entrenadores físicos. Tienen que ser profesores de educación física, instrucción física, titulados. Tienen que ser fisioterapeutas titulados, con títulos terciarios. Tienen que ser fisiatras titulados. Tienen que ser reumatólogos, traumatólogos, médicos, médicos deportólogos, médicos imagenólogos. Es todo un enorme aparato, es una estructura, una infraestructura que requiere un club de fútbol de alta competencia o de mediana competencia que involucra una organización compleja empresarial. De ahí que Milei esté hablando de la necesidad de que los equipos de fútbol del fútbol argentino, que es, digamos, una escuela futbolística, un contexto futbolístico de primer nivel, con una selección 3 veces campeona del mundo, ahora la actual selección campeona del mundo, con dos campeonatos, con dos campeonatos consecutivos de Copa América, con una finalísima también ganada, y que clasifica holgadamente en las eliminatorias, siendo muy vigente con el jugador de fútbol más brillante de los últimos 20 años del mundo, el mejor jugador, el más completo como es Messi, pero con un equipo de altísima competencia y con clubes que además tienen alta competencia en las copas internacionales de Libertadores Sudamericanas, logrando palmarés junto a Brasil como los dos países con el mayor nivel de palmarés, es decir, de copas ganadas. Brasil supera a nivel de clubes a Argentina solo en 3 copas, cuando hace unos años atrás Argentina lo superaba en 6 copas, llegó a superar en 9 copas a Brasil, pero hubo un decaimiento por el problema económico que ha tenido Argentina, que ha afectado mucho a los clubes argentinos, que, bueno, eso les deterioró el poderío organizativo, el poderío de planteles, el poderío deportivo que se asocia a lo económico. Ya en países muy grandes, en Europa son empresas que se hacen cargo de sus inversiones, que se hacen responsables, que tienen profesionales y que deben rendir cuentas con declaraciones juradas. En cambio, las asociaciones civiles son una gran mentira, porque ahí hay mucho lavado de dinero, nadie lleva el control de nada y se justifica todo bajo la apariencia de ser actividades deportivas de asociaciones civiles que no tienen fines de lucro cuando venden jugadores por millones de dólares, por ejemplo, cuando tienen derecho de televisaciones también, cuando tienen premios por conquistas en torneos internacionales, simplemente cuando van subiendo de categoría en el torneo, cuando van pasando fases, ya tienen premiaciones en millones de dólares. ¿Quién se queda con ese dinero? ¿Quién controla ese dinero? ¿Cómo funcionan esas asociaciones civiles
bajo el cuento, también muy comunitario, muy izquierdoso para mí, de la identidad, de la gente que está involucrada con el equipo, cuando es todo mentira. Hoy es una gran mafia de lavado de activos, hay mucho narco lavando activos en el fútbol uruguayo, en el fútbol argentino. Es un dinero que no tiene control, que no requiere de esa declaración jurada pertinente, recurrente, que sí requiere la actividad empresarial, comercial, industrial, de las sociedades anónimas, de las sociedades de responsabilidad limitada, de tu sociedad, por ejemplo, personal, de servicios personales, que requieren esas declaraciones juradas. La actividad estrictamente empresarial, comercial, de esas personas jurídicas. Ahora una persona jurídica, asociación civil, sin fines de lucro, está bajo el amparo de ser eso, una asociación sin fines de lucro. Entonces no hay un control estricto de esos millones de dólares que se manejan. De ahí que, mira, te agrego este dato, mi ley está con un proyecto de ley que plantee la obligatoriedad de que todas las grandes instituciones, es decir, las instituciones deportivas de fútbol que integren la primera liga de Argentina, incluso la segunda, porque son los que suben y bajan, van y vienen y son profesionales, sean empresas, estén, digamos, dirigidas por empresarios inversores, porque se van a tener que hacer responsables de sus inversiones, van a tener que hacer las declaraciones juradas y van a requerir, además, la, la competitividad, van a necesitar ser competitivos y se van a poner la camiseta, porque ¿a quién le sirve invertir para perder? A nadie. Eso lo demuestra la Premier League, que es una mega industria que ya le aporta al PBI de Inglaterra, te va a asombrar esta cifra, 264.000 millones de euros por año. Y la Championship, que es la segunda división, está en el entorno de los 96 a 98.000 millones de euros de aporte al PBI de Inglaterra. ¿Te das cuenta la mega industria que crearon los ingleses? ¿Te das cuenta la mega industria turística de marketing, de propaganda, de publicidad, de proyección de esa nación a través del deporte? Hoy todo el mundo conoce Inglaterra por la Premier League. Hoy todo el mundo conoce una enorme cantidad de jugadores de fútbol, de clubes, hasta de ciertos aspectos de la cultura inglesa por la Premier League, hasta inclusive la Championship, que también la difunden por televisión, cobrando, bueno, enormes, digamos, honorarios, cobrando, recibiendo recursos económicos muy grandes por la televisación mundial de esa liga, como pasa también con la Liga Española, como pasa también con la Serie A de Italia, que es multimillonaria, con la Bundesliga también, la Liga Alemana. Son las ligas más grandes que difunden a nivel internacional sus torneos, tanto los de primera división como sus torneos nacionales, que son las copas nacionales. Y lo mismo pasa con la Liga Argentina y a su vez con la Copa Argentina, que se difunde a nivel de todo el continente. Toda Sudamérica y Latinoamérica, inclusive hasta en Miami, inclusive en España, se televisa el fútbol argentino. Lo mismo pasa con el Brasileirao. Bueno, el fútbol como instrumento de poder y diplomacia internacional es un capítulo interesante, no te lo voy a compartir porque es muy largo, me quiero detener en esto, el Mundial 2026 y la geopolítica norteamericana. La Copa Mundial de 2026 posee una relevancia política singular, dice este artículo. Será organizada por Estados Unidos, México y Canadá, en un contexto internacional caracterizado por la competencia estratégica entre Estados Unidos y China. No olvidemos que China hizo los Juegos Olímpicos dando una impronta muy china, muy militarista, con un mensaje muy militarista de poderío de China en todo ese sudeste asiático, por lo menos, y también dando un alarde de su poderío tecnológico digital, informático, militar, satelital, etc. Desde una perspectiva geopolítica, el Mundial representa una oportunidad extraordinaria para que Estados Unidos reafirme su liderazgo global. No me cabe duda. Incluso yo cuando vi ganar de muy buena manera, para mí la selección que hasta ahora jugó mejor, que aplastó a Paraguay, que lo maniató, como Estados Unidos, ganándole por ese 4-1, si continúa en ese rendimiento, también le va a ser muy favorable a la imagen geopolítica de los Estados Unidos y de este proceso del nuevo orden mundial que está planteando la administración de Donald Trump. Como también le va a favorecer mucho al gobierno de Javier Milei si la selección argentina volviera a conquistar el título, que defendiera el título mundial y lo repitiera en este mundial, ganando otra vez la Copa del Mundo.
sería muy altamente beneficioso para el gobierno de Javier Milei, que también mostraría signos de prosperidad, de cambio, de fortaleza, etcétera, a nivel del mundo. El mundo vería a Argentina como una potencia que vuelve a conquistar un campeonato del mundo, ahora bajo un gobierno liberal, republicano, democrático, que está en plena batalla cultural contra el socialismo enquistado en su sociedad que tanto hegemonizó la vida política de los argentinos. El Mundial en la dimensión económica es muy importante, la economía global del fútbol, capítulo 2. El Mundial es uno de los mayores negocios del planeta. La FIFA administra una organización que genera miles de millones de dólares a través de derechos televisivos, acuerdos de patrocinio, licencias comerciales, plataformas digitales, hospitalidad corporativa, venta de entradas y múltiples productos asociados. Hay toda una cadena además de marketing y merchandising que también organiza la FIFA. La economía mundialista constituye un ecosistema complejo donde interactúan gobiernos, empresas multinacionales, hay intereses encontrados, hay empresas que son progénero también, hay muchas empresas que proponen las perspectivas del género, por ejemplo, otras que no, otras que proponen el fair play y proponen una sociedad abierta, mercados financieros, proponen la apertura de cadenas de mercados financieros, medios de comunicación y plataformas tecnológicas que se desarrollan muchísimo y que a su vez se van desarrollando de modo colateral o si vos querés, encadenadas a este desarrollo, como son las grandes cadenas que nosotros consumimos, como ESPN, como The Sports, como tantas cadenas que son enormes, que tienen equipos de altos profesionales del periodismo deportivo y que manejan, bueno, digamos que empleados profesionales que son cadenas que deben de estar en los 300, 400 o 500 personas trabajando para cada una de esas cadenas que reciben también millonarios recursos por publicidad, por derechos de televisación, por merchandising, que a su vez son cadenas integradas a las cadenas y plataformas de la FIFA, pero no integran la FIFA directamente, sino que pueden actuar así porque la FIFA organiza estos mundiales, porque organiza estos torneos internacionales, porque organiza las ligas de cada uno de los países que integran la FIFA. El turismo como industria estratégica es fundamental. Acá tenés hoteles, restaurantes, aerolíneas, empresas de transporte, comercios, operadores turísticos, servicios culturales, y te podría agregar más, operadores judiciales, operadores financieros, por ejemplo, operadores económicos, consultorías jurídico-financieras, jurídico-tributarias, de comercio también internacional, economistas, expertos en marketing. El Mundial se ha convertido en una poderosa herramienta de promoción territorial. Las ciudades anfitrionas aprovechan la exposición mediática para posicionarse como destinos turísticos, no cabe duda. Ahora, Kansas, por ejemplo, Texas, por ejemplo, que no son tan conocidas, ni que hablar Filadelfia, ni que hablar Nueva York, ni que hablar Miami, se van a posicionar aún mucho más como centros turísticos, pero muchísimo más. Lo mismo Toronto, por ejemplo. Lo mismo supongo yo la Ciudad de México, aunque México está muy destruido por un gobierno narco que no favorece realmente a esta mega organización del Mundial. Las corporaciones globales y el negocio del deporte es un tema enorme. El valor estratégico de datos, por ejemplo, la inteligencia artificial, lo que se explora acá, también lo que se va explorando con todo el sistema de inteligencia artificial a través del monitoreo que se hace del deporte mismo con el llamado VAR, por ejemplo, trazado de líneas, corrección a determinado tipo de arbitraje según el reglamento, las disposiciones tecnológicas, televisación, robotización de las cámaras de televisación, también ahí la inteligencia artificial, la informática más avanzada. El mundial en la dimensión social es muy importante. Migraciones y multiculturalidad, ni que hablar. Capítulo 4, tecnología, inteligencia artificial y el futuro del fútbol. Esto es fundamental. Por ejemplo, scouting de jugadores. Es otra tarea que también involucra una enorme organización empresarial. Tenés que tener scouting profesionales. Son entrenadores también titulados, es jugadores de fútbol muy experimentados, que tienen un calle para salir a explorar en el mundo jugadores de fútbol en las tempranas edades para convertirlos a la escuela de esas grandes instituciones deportivas.
Se lo llevan al Chelsea, al Arsenal, al Manchester United, a Newcastle, se lo llevan al Barcelona, al Real de Madrid, qué sé yo, al Valencia, lo mismo en Italia, al Inter, al Milan, al Nápoles, ahora al Atalanta, que es una gran escuela también, a la Lazio, a la Roma, todas esas grandes instituciones, lo mismo en la Bundesliga, al Bayern Múnich, al Bayer Leverkusen, al Borussia Dortmund, al Leipzig, tantos cuadros holandeses que se llevan jugadores, cuadros belgas, portugueses, el Porto, el Benfica, ni que hablar, el Atlético de Madrid en España, me olvidaba, pero tantos y tantos, y por todos lados, ¿no? Las ligas turcas que han crecido, la Liga Emergente Árabe, la MLS en los Estados Unidos, y ni que hablar también las ligas como la Liga Argentina, la Liga Brasileña, que hacen scouting y se llevan jugadores de Paraguay, de Uruguay, de Perú, de Colombia. Mucho jugador, ¿no? Uruguayo, colombiano, peruano, chileno, en la Liga Argentina. Mucho. Y muchos jugadores después americanos, argentinos, fundamentalmente, muchos argentinos, muchos brasileños, algunos uruguayos, algunos ecuatorianos, colombianos, paraguayos en las ligas europeas, que a su vez absorben jugadores de la Europa eslava, de toda la Europa del Este, también de la Europa nórdica, las ligas principales, que absorben jugadores incluso también de Asia y de África, muchísimo jugador africano. Bueno, la liga francesa, ni que hablar, otra liga enorme, de muchísima fortaleza, que también se difunde mundialmente, la Ligue 1, ¿no? La Liga 1 de Francia, que importa a muchos jugadores y también exporta. Entonces vos tenés scouting de jugadores, análisis táctico, gestión de rendimiento, seguridad de estadios, experiencia de espectadores, producción audiovisual. Es enorme la industria que se va desarrollando. Los algoritmos analizan millones de datos en tiempo real para apoyar las mejores decisiones, la toma de decisiones, cómo construir un estadio, de qué manera, qué hacer, crear una escuela universitaria del deporte, crear escuelas, tener liceos como tiene River Plate en Argentina. River Plate te brinda educación primaria, secundaria y escuela terciaria en las carreras del deporte. Tiene campus también deportivos de entrenamiento, otras disciplinas deportivas que van anexando, ¿no? Handball, béisbol, fútbol femenino, básquetbol, tienen de todo, complejos deportivos, puedes tener una cadena de merchandising, restaurantes, todo un marketing, digamos, una red logística de un marketing, como tiene el Real de Madrid, por ejemplo, pero tantos cuadros en Argentina ves un montón también, salas de conferencia, los estadios por dentro con shopping centers, restaurantes, salas de conferencia, salas de teatro, tenés de todo, salas VIP para ver el partido desde prácticamente un apartamento que podés alquilar o te comprás. La batalla geopolítica por la tecnología, soberanía digital, capítulo quinto, el Mundial y los desafíos ambientales del siglo XXI, es muy importante. El Mundial como reflejo del nuevo orden mundial. Capítulo sexto, me detengo un poco acá. La evolución del fútbol internacional refleja cambios más amplios en la distribución global del poder. Durante gran parte del siglo XX, Europa y Sudamérica dominaron ampliamente el escenario futbolístico. Esto ya cambió. Ya no hay selecciones muy menores. Ya todo es mucho más parejo. Hoy observamos una creciente diversificación. Asia, África y Norteamérica adquieren protagonismo creciente. Mirá la selección de los Estados Unidos, mirá la selección japonesa, mirá la selección de Nigeria, mirá Arabia Saudita incluso, mirá Turquía. Son selecciones que han crecido mucho. Australia, ¿quién iba a pensar? Y así selecciones menores de la propia Europa, como Bélgica, Suiza. La expansión del Mundial a 48 selecciones simboliza esta transformación. La multipolaridad y las nuevas potencias, por ejemplo. El Mundial como un laboratorio del futuro, capítulo 7. Y así continúa esta nota realmente brillante que yo te recomiendo que leas, que analices, que compartas con tus familiares, con tus seres queridos, con amigos, porque bien vale la pena. Estamos en este contexto en el cual vamos a ir siguiendo también las instancias, los signos, las señales de este mundial, porque involucran todas estas cosas y veremos después los resultados, los cambios que se van dando. Se dan cambios paradigmáticos en las formas de organizar. Hay clubes, de organizar campeonatos, e introducir nuevos reglamentos, nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer marketing. Siempre está en permanente renovación y máxima ahora en estos tiempos de tecnología digital e inteligencia artificial que acelera muchísimo esa posibilidad de cambios, de transformaciones operativas, estratégicas, de medición de datos,
de evaluación de datos, de información y de resolución sobre todo eso hacia nuevas estrategias. El fútbol uruguayo en todo esto está en las cavernas. El fútbol uruguayo en relación a todo esto, a nivel de clubes, a nivel de liga, a nivel de organización, está realmente en una estructura precaria, muy precaria, prácticamente de lavadores de dinero, muy ocultos y con un perfil, discúlpame que te lo diga, pero yo soy muy sincero, no me guardo nada, y son datos de la realidad, muy perfilado hacia una organización endogámica, de lavado de activos, de privilegiados, y a su vez muy ideologizada hacia esa retórica de la izquierda. Muy ideologizada hacia esa retórica de la izquierda, y hemos quedado abatidos, sometidos también a este linchaje de un futuro que hubiera sido venturoso para el fútbol uruguayo, de tener una infraestructura adecuada a estos tiempos, pero a su vez adaptada a las dimensiones del país, desarrollando una liga mucho más competitiva, con mejor nivel de scouting, con mejor formación de jugadores, que obtuvieran, bueno, mayores rendimientos a nivel de clubes, mayor preponderancia a nivel continental de las copas internacionales del continente, con mayor proyección de clubes, de jugadores de fútbol y también de esa industria turística, de arraigo, de identidad en nuestra población y a su vez en el contexto regional que ya no nos estiman tanto, que ya no nos tienen en gran estima, porque Uruguay no se ha ganado ese derecho, lo ha perdido. No tenemos clubes que impacten a nivel de copas internacionales como la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, las recopas. No figuramos nunca, no estamos nunca en una instancia final. Y a nivel de selecciones, Uruguay es una selección a la que le cuesta mucho, de todas maneras, clasificar, como en este caso, creo que quedamos cuartos, si no me equivoco, para ir al Mundial, en un cupo de 6. Es una selección de mediana categoría, y luego a nivel de mundiales no destacamos. Es una selección que no pretende llegar a altas instancias y mucho menos pretende sacar un campeonato del mundo. Prácticamente ya se ha limitado Uruguay a ser una selección de participación mundial y lograr el mejor rendimiento posible. No es por ahí, no hay que plantearse techos tan bajos. Hay que tener aspiración y evidentemente con realismo, pero Uruguay podría seguir siendo por tradición, por historia, por semillero, por idiosincrasia, por capacidad de sus jugadores, de su gente, podría seguir siendo por lo menos la tercera potencia futbolística de Sudamérica, y creo yo que ya no lo es. A nivel de clubes no lo es, directamente a nivel de liga no lo es, a nivel de fenómeno social, económico, a nivel logístico, a nivel de marketing, a nivel de desarrollo tecnológico no lo es, a nivel de impacto político no lo es para nada, sino que es un fútbol endogámico, muy cerrado, corporativo, izquierdizado y precario, que se va alejando cada vez más del poderío del fútbol argentino, del fútbol chileno, del fútbol brasileño, inclusive de fútbol como el colombiano, por ejemplo. No estamos bien. Así que vamos a seguir con este tema porque no, el fútbol no se agota en el fútbol. El fútbol te va mostrando cómo está el mundo, el nuevo orden mundial, la geopolítica, los cambios tecnológicos, los cambios de paradigmas políticos, de organización social, los cambios también del mercado internacional, del desarrollo empresarial, las nuevas técnicas de información, de propuestas al mercado, de cadenas de mercado, de cadenas de integración de mercados económicos de desarrollo. Uruguay como país, como gobierno, también está en las cavernas. Es exactamente igual, ¿viste? ¿Viste cómo el fútbol refleja mucho a una sociedad política, a una sociedad civil, a una cultura de país? Lo refleja muchísimo. Es impresionante la relación que empezás a ver, que se da prácticamente de modo directo, correspondiente, como diría Baudelaire, esas correspondencias entre las cosas se ve muchísimo entre el fútbol y la realidad política y la cultura social, política, económica de ese país. Por supuesto que vamos a seguir con este tema y te recomiendo una vez más que leas esta nota espectacular. Hay una segunda nota también que la complementa sobre el Mundial y la geopolítica internacional, publicada en libertas.ui. Unite a miembros del canal para apoyar el proyecto de Libertas Uruguay, de lunes a viernes por CX30, 11:30 AM.
de 11 de la mañana a 1 de la tarde. ¿En dónde estamos?